Hoy veremos cómo, en las antiguas tierras de México y Mesoamérica, el perro no solo fue compañero del hombre, sino también su guía hacia el más allá. En el México antiguo, nadie cruzaba la muerte sin un perro a su lado. Entre el humo del copal y el rumor del viento sobre las pirámides, una historia ancestral se mantiene viva, la del Xoloitzcuintle, el guardián del fuego y del alma. Su figura aparece en templos, cerámicas y códices. Su sombra acompaña al hombre desde el amanecer de los pueblos hasta las puertas del Mictlán. Este viaje nos llevará a descubrir cómo un simple animal se convirtió en un símbolo de tránsito entre mundos, cómo la ciencia confirma los mitos y por qué su espíritu aún late en el corazón del México moderno. ¿Quién era realmente este perro de los dioses? ¿Y por qué los antiguos creían que sin él, el alma jamás encontraría descanso? El fuego aún crepitaba en los altares cuando los antiguos mexicas contaban esta historia. Decían que, mucho antes de que el hombre aprendiera a nombrar a los dioses, ya existía un espíritu que caminaba entre las sombras del ocaso. Era Xolotl, el hermano gemelo de Quetzalcóatl, pero su reflejo oscuro. Donde uno traía la luz del amanecer, el otro habitaba la noche y las despedidas. Xolotl no temía la muerte. La comprendía. Sabía que el alma humana necesitaba un guía para cruzar los 9 niveles del Mictlán, el inframundo donde cada espíritu debía enfrentar pruebas antes de alcanzar el descanso. Pero los hombres, frágiles y asustados, no podían hacerlo solos. Dicen que fue entonces cuando el dios descendió al mundo de los vivos. Tomó un fragmento de hueso humano, lo moldeó con sus propias manos y le dio aliento. De esa mezcla de muerte y divinidad nació el primer perro. Un ser que conocía el dolor de los hombres, pero también la serenidad de los dioses. No fue creado para cazar ni para guardar riquezas. Su destino era más profundo: acompañar. Ser la presencia que no abandona ni en el silencio ni en la oscuridad. ¿Puedes imaginarlo? En cada ladrido antiguo resonaba la promesa de un camino compartido más allá de la vida. El Xoloitzcuintle, con su piel desnuda y su mirada tranquila, se convirtió en guardián de almas. Los mexicas lo llamaban el que guía, porque creían que su espíritu podía reconocer el rastro del alma humana, incluso después de la muerte. Decían que, al morir, el perro esperaba a su dueño junto a un río oscuro, ayudándolo a cruzar hacia el otro mundo. Sin él, el alma vagaría perdida. El mito lo describe fiel a su creador, dual, ambiguo, entre la carne y la sombra. Xolotl representaba lo que tememos y lo que necesitamos aceptar: la transformación. Era el dios de los gemelos, del atardecer, de las cosas que cambian de forma para sobrevivir. Así también era su criatura, capaz de moverse entre 2 planos, el de los vivos y el de los muertos. Las crónicas cuentan que en los templos se ofrecían figuras de barro con forma de perro. Algunas con ojos cerrados, otras mirando al horizonte. Eran más que adornos, eran oraciones. Cada figura pedía por un alma que necesitaba ser guiada, por un viaje que no debía hacerse solo. En los códices, Xolotl aparece con cabeza de perro y cuerpo humanoide, sosteniendo una antorcha. Esa luz
simbolizaba el fuego interior que no se apaga ni siquiera en la muerte. Por eso, cuando un Xoloitzcuintli se dormía junto al fuego, los antiguos decían que el alma del dios descansaba en su calor. ¿Qué sentían al verlo? Tal vez respeto, tal vez miedo. Era un recordatorio de que la vida y la muerte no son enemigas, sino hermanas que se dan la mano en el crepúsculo. El Xolo no era una simple criatura doméstica, era un espejo. En su silencio se reflejaban los pasos del hombre hacia su propio destino. Su mirada parecía decir: te acompañaré hasta donde la luz deje de brillar. Y así, generación tras generación, los pueblos mesoamericanos conservaron el mito. Lo pintaron, lo enterraron junto a sus muertos, lo convirtieron en símbolo de unión eterna. Cada historia, cada tumba, cada figura de cerámica parecía repetir lo mismo. El camino no termina aquí. El guía había nacido. Un ser que uniría el fuego de los dioses con el aliento de los hombres. Un compañero que no teme las sombras, porque fue forjado en ellas. Y mientras la humanidad seguía su marcha entre soles y eclipses, el perro del inframundo esperaba, paciente, al borde del río. Su tarea apenas comenzaba. En el siguiente paso de esta historia, veremos cómo los hombres, agradecidos y temerosos, comenzaron a ofrecerle su lealtad y sus vidas, para asegurarse un lugar junto a él en el viaje final. El alma, decían los antiguos mexicas, no moría, emprendía un viaje, un trayecto silencioso y largo hacia el inframundo. Al morir, nadie descansaba de inmediato. Había que cruzar los 9 niveles del Mictlán, el reino de los muertos. Pero ese camino no podía hacerse solo. Sin un guía, el alma quedaba atrapada entre mundos. Por eso, junto al cuerpo del difunto, se enterraba un perro. No uno cualquiera. Era el Xoloitzcuintli, el compañero creado por los dioses para cruzar los ríos de la muerte. Su piel sin pelo, cálida como el fuego, simbolizaba la energía vital que aún podía brillar en la oscuridad. ¿Qué clase de amor o de fe hace que un pueblo confíe su eternidad a un perro? El viaje comenzaba en la superficie. El alma debía dejar atrás la tierra de los vivos y avanzar hacia el primer obstáculo, el río Apanohuacaljuya, el río que rodeaba el mundo. Las aguas eran frías y profundas. Sin el Xolo, el espíritu se hundía. Con él, podía cruzar. Los códices lo muestran nadando junto a su amo, con el hocico alzado, marcando el rumbo. Su nombre significaba perro del dios Xolotl, y era literalmente su mensajero entre los planos. Pero el viaje no terminaba ahí. Al otro lado del río, el alma debía subir montes afilados de obsidiana, caminar bajo vientos que cortaban como cuchillos, y enfrentarse al Tepectli Monamictlán, la montaña que se abría y cerraba para aplastar a los incautos. El Xolo no combatía ni ladraba, solo guiaba, moviéndose entre la neblina, esperando en cada paso, como si supiera de memoria el mapa de la muerte. Los arqueólogos han encontrado esqueletos de perros junto a tumbas humanas en Colima, Tlatilco y Teotihuacán. Algunos estaban en posición de reposo, como si esperaran la orden final para partir. Otros aparecieron en urnas, pintados de rojo, el color del sol poniente y del tránsito hacia el otro mundo.
En los templos, las ofrendas con perros no eran castigo, sino promesa. Se les sacrificaba con respeto, convencidos de que su destino era seguir acompañando. En los ritos funerarios más antiguos, los sacerdotes entonaban cantos para guiar el alma. Se encendían brasas, se colocaban flores y maíz para el viaje. El xolo recibía bendiciones, a veces collar de jade o conchas, símbolo del mar que debía cruzar. No era un sacrificio al azar, era un pacto entre el hombre y su guardián. El perro, guía de los vivos en la tierra, se convertía en guía de los muertos bajo ella. En los códices, los artistas representaron ese tránsito con precisión simbólica. El alma, desnuda y pequeña, camina detrás del xolo sobre un fondo azul profundo. En algunos dibujos, el perro se vuelve hacia atrás, como si confirmara que su amo aún lo sigue. Esa mirada, capturada en piel y tinta hace siglos, encierra algo universal: la promesa de no abandonar. Los mexicas creían que solo los perros de color amarillo podían ayudar a cruzar el río. Los blancos no encontraban el camino, y los negros eran rechazados por haber pertenecido al dios de la oscuridad. Por eso, antes de morir, muchos pedían que se les buscara un perro del color del sol viejo, el que podía ver a través de las sombras. ¿Coincidencia o símbolo de equilibrio entre la vida y la muerte? Cada uno de los 9 niveles del Mictlán representaba una prueba del alma. No eran castigos, sino pasos necesarios para liberarse del peso de lo humano. Había montañas que chocaban, zonas de hielo, bestias invisibles y un lago de aguas que borraban la memoria. Al final del trayecto, cuando todo recuerdo y cuerpo se disolvían, el alma llegaba ante Mictlantecutli, el señor de los muertos. Solo entonces el xolo se despedía. Había cumplido su deber. La arqueología moderna ha confirmado que esta relación espiritual fue más profunda de lo que parece. En algunos entierros, los perros recibían el mismo tratamiento que sus dueños: collares, mantas y vasijas. Los análisis de ADN muestran que eran criados en templos y no usados como alimento, sino consagrados a rituales de tránsito. El perro era la llave simbólica del más allá, el vínculo tangible con lo invisible. En el silencio del inframundo, entre ríos oscuros y montañas vivas, el xolo guiaba sin exigir nada. Solo caminaba junto al alma, paso a paso, hasta desaparecer. Esa imagen, un hombre y su perro cruzando el abismo juntos, sigue viva en la memoria ancestral de México. Porque, al final, el Mictlán no era un lugar de muerte, sino de reencuentro. Y el xolo, el perro de los dioses, no desapareció. Siguió esperando, guardando la frontera entre los mundos. Ese guardián volverá a aparecer, no solo en el mito, sino en la tierra misma, allí donde los arqueólogos desentierran su historia y los dioses parecen hablar de nuevo a través del barro. El fuego aún arde en la oscuridad del Mictlán. Pero, entre las cenizas del mito, comienza a hablar la tierra. Los arqueólogos han aprendido a escucharla, y en su silencio, los perros vuelven a ladrar. Bajo los suelos de Colima, Tlatilco y Teotihuacán, han aparecido tumbas donde el hombre y el perro descansan juntos. No como amo y mascota,
sino como dos viajeros que emprendieron el mismo trayecto hacia el más allá. Los cuerpos fueron enterrados con cuidado, acompañados de collares de obsidiana, vasijas con forma canina y restos teñidos de rojo, símbolo del renacimiento. ¿Qué veían esos pueblos en los ojos del perro muerto? En Colima, los ceramistas moldeaban figuras de perros con vientres redondos, hocicos cortos y orejas pequeñas. No eran simples esculturas. Representaban el calor del hogar y la lealtad eterna. Algunos se hallaron junto a esqueletos humanos, como si custodiaban el sueño de sus dueños. Cada figura era una promesa. Te esperaré en el camino del alma. En Tlatilco, al occidente del Valle de México, los arqueólogos encontraron más de un centenar de tumbas antiguas. Entre ellas, los restos de perros jóvenes, enterrados con pigmentos rojos. El color no era casual, era el tono del sol al caer, el paso del día hacia la noche, del cuerpo hacia el espíritu. ¿Acaso los pintaban para que brillaran en la oscuridad del inframundo? En Teotihuacán, la ciudad de los dioses, los hallazgos fueron aún más reveladores. En los templos y patios rituales se encontraron esqueletos de perros acompañando a sacerdotes y guerreros. No eran sacrificios simples, eran guardianes de portales. Su posición, siempre mirando hacia el este, simbolizaba el renacer del alma con el amanecer. Como si el perro, incluso muerto, esperara el regreso de su amo. Entre los objetos funerarios aparecen collares de concha, obsidiana y jade. Muchos se hallaron alrededor del cuello del perro, como si portara una llave invisible. Tal vez los antiguos creían que solo él podía abrir las puertas del más allá. El Xoloitzcuintle, con su piel desnuda y su calor constante, no solo acompañaba al cuerpo, también protegía el alma del frío de la muerte. En algunos entierros, los perros reposan al pie del difunto, como si velaran su descanso. En otros, están junto al pecho, como si aún escucharan su corazón. Esa disposición repetida no puede ser azar. Es un lenguaje simbólico tallado en hueso y polvo, un pacto silencioso entre el hombre y su guardián. Los arqueólogos modernos han reconstruido parte de esta historia. Las tumbas no eran simples despedidas. Eran pasajes hacia otro mundo, donde el perro servía como guía y protector. Los códices y mitos lo confirman. Sin un perro, el alma estaba perdida. Y cada vasija, cada figura, era una ofrenda para asegurar ese encuentro. Pero hay algo más. En muchas de estas tumbas, los perros fueron enterrados con respeto, sin signos de violencia, como si su partida fuera voluntaria. ¿Podría un pueblo haber creído que su perro elegía seguirlo más allá? Tal vez esa era su forma de eternidad. El polvo de los siglos no ha borrado sus huellas. Aún hoy, cuando los arqueólogos abren una tumba y encuentran los restos de un perro junto a su dueño, dicen sentir algo especial. Una presencia tranquila, casi familiar. El eco de un vínculo que ni la muerte pudo romper. En Colima, los perros de barro siguen vigilando los museos. En Tlatilco, las tumbas cuentan su historia sin palabras. Y en Teotihuacán, los corredores del templo todavía guardan el olor a incienso y ceniza. Allí, entre los dioses y los hombres, los perros siguen cumpliendo su promesa. Porque para los antiguos, el alma no viajaba sola. Necesitaba un compañero,
un guardián que conociera el camino y que, al final, la esperara junto al fuego eterno. Y así, entre huesos y leyendas, los perros de las tumbas precolombinas siguen vivos, no en cuerpo, sino en propósito. Custodian la frontera entre los mundos y aguardan, pacientemente, el momento de volver a guiar otra alma hacia la luz. Ese mismo fuego que arde bajo tierra en las tumbas era también el corazón del hogar en vida. En los antiguos pueblos de Mesoamérica, el fuego era más que calor, era vida, purificación y renacimiento. Y junto a él, casi siempre, dormía un perro. En muchas casas de barro y piedra, el Xoloitzcuintle reposaba junto al hogar. Su cuerpo sin pelo irradiaba un calor constante, casi sagrado. No era solo compañía, era el guardián del fuego eterno, un símbolo vivo del vínculo entre los hombres, los dioses y la chispa que nunca debía apagarse. Los relatos mexicas cuentan que, cuando el sol se negó a moverse, los dioses debieron sacrificarse para encenderlo. Xolotl, el hermano oscuro de Quetzalcóatl, temió la muerte y huyó. Dicen que se escondió entre los magueyes, después en el maíz, y finalmente, en la forma de un perro. Pero no escapó del destino. Su transformación dio origen a la chispa que resiste la oscuridad. Así nació el fuego que arde en cada hogar y el perro que vela su llama. ¿Podría el calor de un animal ser también una forma de oración? En la noche mesoamericana, donde el viento silbaba entre los cerros y los jaguares rugían a lo lejos, el xolo se acurrucaba cerca del fuego, alejando los espíritus y las enfermedades. Los ancianos decían que su calor era medicinal, y los curanderos lo usaban para aliviar males del alma y del cuerpo. Su piel tibia, su respiración tranquila, su lealtad silenciosa. El fuego y el perro eran uno solo, energía, protección y compañía. En los templos, los sacerdotes ofrecían vasijas con formas caninas en los altares del dios del fuego, Huehueteotl. En ellas ardía copal, símbolo del aliento divino. El humo ascendía como si el alma del perro también se elevara junto al fuego. Los arqueólogos han hallado figuras de barro con hocicos erguidos y cuerpos encorvados, como si cuidaran una llama invisible. Algunas muestran pequeños discos en el pecho, representando el corazón ardiente. Eran guardianes del calor, esculturas que protegían a los vivos del frío y a los muertos del olvido. ¿Y si ese fuego era también una metáfora del espíritu humano, siempre encendido, siempre vulnerable? En las noches más frías, los xolos dormían con los niños y los ancianos. Sus cuerpos delgados compartían el mismo aliento, la misma fragilidad. El hogar mesoamericano no era solo un espacio físico, era un refugio espiritual. El fuego al centro, el perro al lado y la familia alrededor. Un pequeño universo donde la vida resistía el paso del tiempo. Muchos pueblos creían que, si el fuego del hogar se apagaba, el alma de la casa se marchaba. Por eso, cada amanecer, se avivaban las brasas con cuidado y respeto. Y si el perro estiraba sus patas y suspiraba junto a ellas, se decía que el día traería calma. El fuego y el perro, juntos, aseguraban el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Hoy, cuando un Xoloitzcuintle reposa junto a una fogata,
o duerme al pie de la cama, quizás sin saberlo, continúa una tradición milenaria, una historia de calor, protección y renacimiento. Un lazo que une al hombre con la divinidad a través del fuego y del afecto. Porque en el fondo, ese perro no solo cuida el fuego, cuida también la memoria de quienes alguna vez lo encendieron. Y mientras el resplandor titila en la oscuridad, parece recordarnos que la verdadera luz nunca se apaga. Ese símbolo del fuego, representado en la vida y la muerte, se manifestó con profunda devoción a través de las manos de los artistas. El silencio de las tumbas guarda más que restos, guarda mensajes. Entre las sombras del pasado, los arqueólogos hallaron formas de vida detenidas en el tiempo. Perros de barro con vientres redondos, hocicos atentos y miradas serenas. Nacieron del fuego y la tierra, pero su propósito iba mucho más allá de lo decorativo. ¿Podía el arte capturar el alma de un compañero? Cada escultura colimense parece respirar. Sus cuerpos compactos transmiten calma, como si esperaran eternamente a alguien. Algunos están sentados, otros descansan sobre sus patas, vigilantes. Sus orejas erguidas parecen escuchar algo más allá del mundo. Eran guardianes moldeados con manos que creían en la continuidad. El barro, suave y obediente, se transformaba en testigo espiritual. Los alfareros sabían que no solo daban forma a un animal, sino a una promesa. En esas figuras, el perro se convertía en símbolo del tránsito del alma. Un compañero dispuesto a cruzar el umbral entre lo visible y lo invisible. ¿Y si el alma humana también necesitara una forma que la acompañara? En Colima, cada perro de cerámica tenía un carácter distinto. Algunos lucen alegres, casi juguetones, otros graves y solemnes. Cada expresión parecía reflejar la relación con su amo. No eran piezas repetidas, sino retratos emocionales. Una galería del vínculo más antiguo entre especies. Los arqueólogos encontraron muchas de estas figuras junto a restos humanos, a veces colocadas a los pies del difunto, como si aguardaran su despertar. Otras, dentro de vasijas o urnas selladas con pigmentos rojos. El rojo de la sangre, del sol, de la renovación. Todo indicaba que el perro no moría, seguía acompañando. El arte precolombino no buscaba solo representar, sino conectar mundos. El perro de barro era una brújula para el alma. Sus formas simples escondían un profundo conocimiento simbólico. La redondez del cuerpo representaba plenitud y ciclo vital. Los ojos abiertos, la vigilancia ante el viaje que nunca termina. En los talleres antiguos, el fuego del horno era sagrado. El calor transformaba el barro, como la muerte transformaba al ser. Cada figura emergía endurecida, lista para perdurar. Un reflejo del alma humana que también aspiraba a trascender. ¿No es esa la función del arte, resistir el olvido? Con el paso del tiempo, las figuras fueron olvidadas bajo tierra. Pero su silencio no fue vacío. Esperaron siglos para hablar otra vez. Hoy, al mirarlas, comprendemos que eran más que objetos funerarios. Eran fragmentos de una fe que veía al perro como mediador espiritual.
un símbolo de amor, lealtad y destino compartido. La cerámica colimense nos enseña que el arte puede ser una plegaria, una forma de tocar lo eterno desde lo frágil, y que en cada perro modelado había un mensaje sencillo y profundo. La vida no termina, solo cambia de forma. El barro guarda memoria y el alma sigue caminando, porque mientras existan estas figuras, el vínculo no se ha roto. El perro continúa vigilando el fuego, esperando la voz de su amo. Ese símbolo de calor y fe está profundamente ligado a la concepción de la dualidad sagrada del México antiguo. El fuego aún arde en el corazón de las casas mesoamericanas. Entre su resplandor, el cholo dormía, tranquilo, como si protegiera un secreto antiguo. Ese calor no solo mantenía la vida, también simbolizaba algo más profundo, la unión entre dos fuerzas eternas. En el pensamiento mexica, nada existía sin su opuesto. La luz nacía de la oscuridad y la vida del sacrificio. En ese equilibrio aparecían los gemelos sagrados, Quetzalcóatl y Xolotl. Uno era la estrella de la mañana, el viento que ascendía al cielo. El otro, su sombra fiel, descendía al inframundo, llevando la chispa del alma. Ambos eran un solo ser reflejado en dos destinos, y el perro, criatura liminal, se convirtió en la encarnación viva de esa dualidad. ¿Podría un animal contener el alma de un dios? Para los antiguos, sí. El Xoloitzcuintli no era solo compañero, era un espejo de Xolotl en la tierra. Su piel desnuda representaba pureza y vulnerabilidad, como quien cruza entre mundos sin protección. Por eso, cuando alguien moría, el perro no solo guiaba su espíritu, también simbolizaba la parte del alma que no teme al cambio. En los códices, Xolotl aparece con rostro canino y cuerpo humano. A veces llora, a veces huye del sacrificio. Su historia es la del miedo a desaparecer. Y, al mismo tiempo, la valentía de transformarse. Los mexicas creían que, gracias a él, el sol podía renacer cada día. El perro, entonces, era el eco de ese sacrificio. Morir un poco para que todo siga vivo. Imagina el cielo de anochecer sobre Teotihuacán. El viento se vuelve frío y el fuego del hogar titila. Un anciano cuenta a su nieto que Quetzalcóatl ascendió al oriente para traer el amanecer, mientras su hermano Xolotl descendió a los ríos del Mictlán para encender la oscuridad. Sin uno, el otro no podría existir, dice. El niño acaricia a su perro sin saber que está tocando al guardián de esa ley eterna. Esa dualidad se repite en cada forma de vida. El perro, fiel al hombre, camina sobre la línea invisible entre lo humano y lo divino. Protege el fuego y acompaña la muerte. Ama con pureza, pero obedece a un instinto ancestral. En su mirada, los mexicas veían la promesa de renacimiento, el alma que se reconoce en su reflejo oscuro. Así, cada vez que un xolo dormía junto al fuego, era como si Xolotl descansara en el corazón del hogar. El dios que temía morir, por fin hallaba paz en la compañía de los vivos. Quizá por eso, aún hoy, cuando un perro mira al vacío y ladra a la nada, dicen que está viendo lo que nosotros ya olvidamos, el camino que une la sombra con la luz.
Ese conocimiento del sacrificio, inherente a la naturaleza de Xolotl, se manifestaba en los ritos fúnebres que aseguraban el tránsito del alma. El aire aún vibra con los ecos de los dioses gemelos. Quetzalcóatl ascendió hacia la luz, pero Xolotl, su reflejo oscuro, se quedó entre los hombres. Y fue él quien enseñó el valor del sacrificio. Por eso, cuando los pueblos mesoamericanos ofrendaban un perro, no lo hacían por crueldad, sino por amor, por la certeza de que solo una vida podía guiar a otra hacia el descanso. Los cronistas españoles quedaron horrorizados. En sus relatos del siglo XVI, describieron ceremonias donde los perros eran degollados, sus cuerpos bañados en pigmentos rojos y colocados junto al difunto. Pero lo que para los ojos europeos era barbarie, para los pueblos nahuas y teotihuacanos era un acto de compasión sagrada. El perro debía morir, sí, pero solo para despertar en el más allá, libre de carne y de miedo, listo para guiar a su amo por los ríos del Mictlán. El Códice Florentino lo deja claro. Fray Bernardino de Sahagún escribió que el alma del perro seguía al dueño y que su sacrificio no era castigo, sino tránsito. En sus páginas se cuentan los rituales donde los sacerdotes pedían permiso al animal, susurrando plegarias antes de encender el fuego. ¿Podemos imaginar esa escena? El humo elevándose, el tambor resonando lento, y un silencio que no era de culpa, sino de despedida. En Teotihuacán, los arqueólogos hallaron pruebas concretas. Restos de perros cuidadosamente acomodados junto a esqueletos humanos, con cuentas de jade en el cuello y fragmentos de obsidiana a los pies. Cada objeto hablaba un idioma de respeto. El rojo del cinabrio simbolizaba la sangre que unía mundos, el jade, la eternidad, y el perro, la promesa de compañía más allá de la vida. Nada era casual, nada era gratuito. Las vasijas con forma de perro, encontradas cerca de los templos del sol y la luna, no eran simples adornos. Eran testigos silenciosos de una fe que veía en el animal algo más que carne. Eran representaciones del guía, del amigo que cruzaría las aguas del olvido. ¿Quién podría juzgar a un pueblo que creía que la muerte no era fin, sino reencuentro? Los españoles, incapaces de comprender ese lenguaje espiritual, registraron con pluma temblorosa lo que no podían traducir. Llamaron idolatría a lo que era lealtad, sacrificio a lo que era despedida, y con su juicio borraron siglos de sabiduría ritual. Pero el barro sobrevivió. Las figuras, las tumbas, los restos aún cuentan lo que los conquistadores no entendieron. Cuando los arqueólogos modernos limpian con pincel un hueso de Xoloitzcuintle, no desentierran muerte, sino memoria. Cada ofrenda hallada bajo la tierra es una conversación interrumpida entre el hombre y su perro, entre la fe y la materia, entre el silencio y el ladrido que aún resuena bajo las piedras del Valle de México. Así, las voces del barro y la sangre siguen hablando. Susurran que el amor y la pérdida son la misma moneda, que morir por otro puede ser un acto de luz, y que mientras exista un perro dispuesto a cruzar con nosotros el último umbral, la historia del alma humana nunca caminará sola. Porque incluso entre ruinas, el eco de aquel sacrificio sagrado nos recuerda algo, que todo vínculo verdadero trasciende el cuerpo
y que en la mirada de un perro aún habita el fuego de Xolotl. Ese fuego del mito se apaga lentamente y en su lugar surge otra llama, la de la ciencia. El fuego del mito se apaga lentamente y en su lugar surge otra llama, la de la ciencia. Donde antes los dioses guiaban el destino de los hombres y sus perros, ahora son los genetistas quienes escarban en los secretos del pasado. Pero lo que hallan no contradice los antiguos relatos, los completa. En laboratorios silenciosos, fragmentos de huesos extraídos de tumbas precolombinas revelan su verdad. Restos de perros hallados en Colima, Teotihuacán y Tlatilco conservan trazas de un linaje perdido. Bajo el microscopio, cada célula guarda un eco de aquellas almas que acompañaron a los humanos hacia el más allá. El ADN antiguo, aislado con precisión quirúrgica, muestra una historia distinta a la narrada por la conquista. Estos perros no descendían de los traídos por los europeos. Eran autóctonos, herederos de un linaje que viajó junto al hombre desde Asia, cruzando los hielos del estrecho de Bering hace más de 10.000 años. ¿Qué significa esto? Que mucho antes de los templos y los sacrificios, los perros ya caminaban con los primeros americanos. Compartían la caza, el calor del fuego y el miedo a la noche. La biología confirma lo que los mitos ya intuían. El vínculo entre humanos y perros no nació en la guerra ni en el trabajo, sino en la supervivencia. El hallazgo más sorprendente proviene del ADN mitocondrial. En él, los científicos identificaron una firma genética desaparecida, una estirpe extinguida que no existe en ningún perro moderno. Aquellos animales mesoamericanos fueron los últimos representantes de una línea que solo persistió en América. Un linaje que el tiempo, la colonización y la mezcla acabaron borrando, casi por completo. Sin embargo, algunas razas actuales guardan pequeñas huellas de esa herencia antigua. El Xoloitzcuintle, con su piel desnuda y mirada serena, conserva fragmentos genéticos de aquellos ancestros. No es solo un símbolo nacional, es un fósil viviente. Un testigo que conecta el presente con la raíz más profunda de la historia. Los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia compararon secuencias genéticas con las de perros modernos y encontraron que menos del 4% del ADN del cholo corresponde a linajes europeos. El resto proviene directamente de los perros precolombinos. Es decir, el Xoloitzcuintle no fue reemplazado, resistió. Esa resistencia genética se asemeja a un eco espiritual. Cada gen heredado es como una chispa encendida hace milenios que aún no se apaga. La ciencia lo traduce en datos, pero detrás de cada número hay una historia de adaptación, pérdida y renacimiento. Y si la memoria del alma también se conservara en el ADN. La genética, en el fondo, parece hablarnos el mismo idioma que los mitos. Los códices decían que el perro llevaba el alma al otro lado. Los científicos, que sus genes viajan intactos a través de los siglos. Dos formas distintas de contar la misma travesía. El mito y la ciencia convergen como dos reflejos del mismo río. Uno narra el espíritu, el otro, la materia. Pero ambos fluyen hacia la misma verdad, que el perro fue, y sigue siendo, el puente entre mundos. Y así, lo que los antiguos intuyeron entre templos y estrellas, hoy se confirma entre tubos de ensayo y secuenciadores.
El alma del perro no se perdió, solo cambió de forma, transformándose en información, en herencia, en vida que perdura. Pero antes de este renacer, el guardián de las almas debió enfrentarse al olvido más brutal. La noche espiritual de Mesoamérica comenzó con el eco de los cascos extranjeros. Las fogatas donde antes se honraba al cholo se apagaron una a una. La tierra que lo vio nacer como guía del alma, ahora lo veía ocultarse, como si el sol se extinguiera sobre su memoria. Los nuevos dioses llegaron con espada y cruz, y en su paso declararon impuro todo lo que no podían comprender. Los conquistadores trajeron consigo otros perros, enormes, feroces, criados para la guerra, bestias que mordían, cazaban y obedecían sin cuestionar. El contraste fue brutal. El Xoloitzcuintle, desnudo, silencioso y frágil, representaba otra visión del mundo, la del espíritu sobre la fuerza. Pero en esa nueva era, lo sagrado fue rebautizado como superstición. ¿Y cómo podía un pueblo defender su fe si el fuego del alma fue llamado pecado? Los rituales se prohibieron. Las tumbas dejaron de recibir guardianes. Los cánticos al dios Xolotl se convirtieron en susurros de vergüenza. El perro que antes guiaba las almas al Mictlán fue relegado a las sombras, perseguido y olvidado. Los cronistas lo describieron con desprecio, llamándolo perro feo, demoníaco, engendro sin pelo. Cada palabra era un golpe más al corazón de una cultura que se desangraba en silencio. El cholo dejó de ser compañero y pasó a ser prueba de idolatría. Muchos fueron sacrificados, no como ofrenda, sino por miedo. Sus cuerpos ardieron en hogueras, confundidos con herejías. Y sin embargo, algunos resistieron. En los rincones más humildes, campesinos y curanderos escondieron a sus solos, como quien protege una chispa en medio del viento. Decían que aquel perro todavía entendía el idioma de los muertos, y que mientras existiera uno, el alma del pueblo seguiría respirando. La invasión no solo destruyó templos, también fracturó el vínculo entre hombre y espíritu. El Xoloitzcuintle representaba esa unión invisible, esa promesa de reencuentro más allá de la vida. Cuando desapareció, también lo hizo una parte del alma colectiva. El silencio reemplazó al canto, y el miedo sustituyó a la devoción. El perro que una vez guió al alma humana, ahora debía buscar su propio camino para sobrevivir. ¿Podía el guía del inframundo encontrar salida en un mundo sin fe? Los siglos siguientes fueron su exilio. En los pueblos de Occidente todavía nacían algunos, delgados, temblorosos, como recuerdos vivos de un mito. Sus dueños los llamaban perros del demonio, pero los ancianos sabían la verdad. Sabían que ese animal, con ojos de fuego antiguo, miraba más allá del tiempo, que en su silencio había una historia esperando ser escuchada de nuevo. Y así, entre ruinas, persecuciones y olvido, el Xoloitzcuintl resistió. Invisible, pero no vencido. Durmió bajo el polvo de los siglos, aguardando el momento de volver a despertar. Porque toda oscuridad, por larga que sea, termina cuando alguien recuerda el fuego. Y ese fuego pronto volvería a encenderse en el lienzo y en el corazón de una nación que se redescubría. El silencio que había caído sobre el Xoloitzcuintl no fue eterno.
En los rincones más apartados de México, entre montañas y caminos de tierra, seguía respirando. Algunos campesinos lo mantenían como guardián del hogar, sin saber que cuidaban a un vestigio sagrado. Su figura, delgada y callada, aún rondaba los patios, observando el fuego como si recordara otros tiempos. Durante siglos, el perro de los dioses sobrevivió en la sombra. Ya no era ofrenda, ni guía del alma, pero su instinto permanecía. En cada ladrido al amanecer, parecía anunciar que su historia no había terminado. ¿Cómo logra una especie marcada por el mito volver del olvido? A inicios del siglo XX, la modernidad avanzaba con prisa. Las ciudades se llenaban de ruido, autos y humo. Y sin embargo, en medio de ese cambio, el solo volvió a cruzarse en el camino del arte. Diego Rivera lo pintó junto a campesinos y dioses antiguos. Frida Kahlo lo retrató en su casa azul, como símbolo de compañía, orgullo y raíz. Ambos comprendieron que aquel perro no era solo un animal, sino un puente. Un recordatorio de que la identidad mexicana late también en lo ancestral. El Xoloitzcuintle pasó de ser un ser marginal a emblema cultural. Sus formas se imprimieron en murales, esculturas y sellos postales. El mundo comenzó a mirar su piel desnuda como un espejo de historia. En su mirada oscura persistía el fuego del pasado mesoamericano. ¿Podría un perro convertirse en guardián de una nación entera? Las investigaciones científicas confirmaron su linaje único. No era descendiente de Europa, sino de las rutas que cruzaron desde Asia hace milenios. Su genética era memoria viva del continente antes de la conquista. Así, el mito y la biología volvieron a encontrarse. El xolo ya no solo pertenecía a los códices o las tumbas, pertenecía al presente. En los pueblos del sur, los ancianos contaban que el perro sin pelo ve lo que los hombres no ven, que su piel, sensible al calor, capta los espíritus del aire. Por eso dormía junto al enfermo, para absorber el mal y devolver la calma. Era curandero, compañero y centinela de lo invisible, una medicina viva de tiempos remotos que aún respira entre nosotros. Con el paso de las décadas, su imagen renació con fuerza. Fue declarado Patrimonio Nacional y raza protegida. Desfiló en museos, en pasarelas, en películas que mostraban el alma mexicana. Su figura recorrió el mundo con dignidad recuperada. De símbolo perdido, pasó a ser orgullo de un pueblo que nunca lo olvidó del todo. Hoy, el Xoloitzcuintle camina entre nosotros con la misma calma de antaño. No ladra mucho, no busca atención, solo observa, como si guardara secretos que no se pueden decir con palabras. Su piel brilla al sol, su mirada sigue fija en lo invisible. Tal vez, en cada uno de ellos, sigue viva la chispa del dios Xolotl. El guardián del fuego eterno ha vuelto, no desde el mito, sino desde la memoria colectiva. El perro de los muertos se convirtió en símbolo de vida, y mientras México respire, su sombra seguirá al lado del fuego, esperando el momento de guiar otra vez al alma hacia el lugar donde comenzó todo. Ese lugar es el reencuentro, el momento en que la memoria y la fe se hacen visibles una vez al año. El viento vuelve a soplar entre las flores del cempasúchil, el mismo que, siglos atrás,
acompañaba los cantos del fuego y las sombras del xolo. Ahora, entre velas y retratos, su figura regresa, no como un recuerdo del pasado, sino como un eco que sigue vivo. En los altares del Día de Muertos, los perros vuelven a ocupar su lugar. Pequeñas esculturas, fotografías, figuras de barro o papel maché. Cada una parece sostener una historia, un alma que aún cruza. ¿Y si no solo fueran símbolos? ¿Y si realmente siguieran guiando el camino? Los antiguos decían que el alma necesitaba al perro para cruzar el río del olvido. Hoy, cada vela encendida podría ser ese mismo fuego, esa misma guía. El xolo, con su piel desnuda y mirada serena, vuelve a caminar entre los vivos. Entre ofrendas y risas, se transforma en puente, en memoria, en guardián invisible. En muchos hogares mexicanos, su imagen descansa junto a los retratos familiares. A veces como estatuilla, otras como dibujo o adorno bordado. Pero siempre, con la misma intención, recordarle al alma que no está sola. El perro vuelve a cumplir su destino, uno que nunca dejó del todo. En los pueblos, los niños preguntan por qué ese perro sin pelo es tan importante. Los abuelos responden con historias del Mictlán, de ríos y montañas del más allá. Así, entre cuentos y leyendas, el Xoloitzcuintle vuelve a ser maestro. Su enseñanza no es de palabras, sino de presencia, de compañía silenciosa. Las calles se llenan de colores, papel picado y música, y entre todo ese bullicio, su figura destaca, humilde pero poderosa. Muchos lo ven solo como un símbolo nacional, pero quienes observan con el corazón saben que su mirada guarda un secreto antiguo. El arte contemporáneo lo celebra con nuevas formas. Murales, esculturas, fotografías y películas reviven su espíritu. En cada una se siente el pulso de lo sagrado que nunca murió. El xolo se convierte otra vez en mensajero entre el pasado y el presente. En museos y galerías, su silueta brilla con orgullo. Parece decirnos: sigo aquí, vigilando el fuego, cuidando las almas. Es el eco de un vínculo que sobrevivió a la conquista, al olvido y al tiempo. Un eco que vibra en cada altar, en cada historia contada junto a una vela. La ciencia puede hablar del ADN, las razas y las migraciones, pero hay algo que los laboratorios no pueden medir. Esa conexión invisible que une al perro y al alma humana. Un lazo que no depende de templos ni religiones, sino de memoria compartida. Quizás por eso, al mirar los altares encendidos, sentimos algo familiar. Una calma, un silencio que parece venir de otro mundo. Como si el xolo nos recordara que la muerte no es final, sino tránsito. Que cada luz encendida es también una promesa de reencuentro. En algunos cementerios, la gente deja figuras de perro junto a las tumbas. No por costumbre, sino por esperanza. Por creer que, en ese viaje que todos haremos, alguien nos esperará del otro lado. Y ese alguien, como desde el principio, tendrá forma de Xoloitzcuintl. Así, el mito se vuelve cotidiano y la fe se mezcla con el arte. El perro sagrado, que una vez fue desterrado, hoy reina entre flores y cantos. Su sombra se proyecta en paredes y corazones, recordando quiénes somos.
porque cada altar encendido es también una puerta al Mictlán. Allí, donde el fuego nunca se apaga y el alma busca su camino, los ecos del solo siguen resonando. Y en cada ladrido que se escucha en la distancia, quizás aún hable el guardián eterno del paso entre los mundos. El tiempo ha cambiado, pero su misión no. El Xoloitzcuintle sigue cruzando entre la vida y la muerte, entre la fe y la memoria, entre el hombre y los dioses. Y al hacerlo, nos recuerda que el alma, como él, nunca camina sola. El Xoloitzcuintl vuelve a caminar entre nosotros, ya no como guardián de tumbas o figura en el altar, sino como un símbolo vivo de identidad y memoria. Su piel desnuda brilla bajo el sol, como si aún llevara consigo el calor de aquel fuego sagrado que una vez mantuvo encendido el hogar de los antiguos. En su mirada hay algo ancestral, una chispa que parece recordar todo lo que el hombre olvidó. ¿Será por eso que, al verlo, sentimos una extraña familiaridad? Como si una parte de nosotros reconociera a un viejo compañero, un amigo que nunca dejó de esperar. Hoy, la ciencia lo observa con la misma fascinación con la que los mexicas lo veneraban. En laboratorios de genética, su ADN cuenta historias que los códices apenas susurraban. Habla de migraciones, de alianzas, de resistencia, de una línea ininterrumpida que unió al perro y al hombre desde los glaciares hasta el Mictlán. Cada secuencia de su genoma es como una huella fósil de amor y supervivencia. El Xolo sobrevivió al olvido, no por casualidad, sino por propósito, porque su historia no solo pertenece al pasado, también ilumina lo que somos. En pueblos y ciudades, su figura regresa. En murales, en tatuajes, en esculturas modernas, su silueta delgada y su mirada profunda hablan de lo que no puede apagarse. El fuego de la conexión entre especies, esa llama que encendimos juntos hace miles de años. Quizá el Xolo nunca fue solo un perro. Quizás siempre fue un recordatorio. Un mensaje que cruzó los siglos para decirnos que el alma no camina sola. Que cada vínculo con la naturaleza es una forma de mantener encendida la vida. Su presencia, silenciosa y cálida, nos invita a mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con respeto, a recordar que la fidelidad no es sumisión, sino un pacto entre dos seres que confían, y que ese pacto, cuando es verdadero, trasciende incluso la muerte, porque el fuego del Xolo no se apagó, arde en las historias que contamos, en las manos que lo acarician, en las almas que aún buscan su reflejo. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, su llama seguirá viva, ardiendo en el centro mismo de lo humano